Soy Pepe José Maeda Asensio. Les traigo ahora la historia triste, por cierto, de la iglesia matriz de la ciudad de Chiclayo y de todos los chiclayanos. Demolida en el año de 1500 o 1961, pasó después de esta destrucción a ser parte del recuerdo triste que tienen principalmente los feligreses católicos de la ciudad de Chiclayo. La iglesia matriz, que en conjunto componía el ex monasterio de los franciscanos, que es también un ideal de los chiclayanos que pueda ser reconstruido, que pueda ser restaurado para darle valor histórico, valor patrimonial y valor turístico. Entonces aquí el material y los datos que he podido reunir, incluyendo hermosas fotografías de lo que fue el ex monasterio de los franciscanos y de la iglesia matriz de Chiclayo. La iglesia matriz de Chiclayo y el ex monasterio de los franciscanos. Parte triste de la historia de Chiclayo es indudablemente la demolición de su iglesia matriz, que era la iglesia de todos los feligreses católicos de Chiclayo. Después del abandono del ex convento de los franciscanos, en donde nace Chiclayo más o menos por el año de 1566 como reducción de indios, insurge la construcción de la iglesia matriz, que fue destruida o demolida en el año de 1961 durante la gestión edil del alcalde Carlos Castañeda y Parraguirre. El acuerdo por regidores por unanimidad ya se había tomado en el gobierno municipal anterior, pero fue Castañeda el que lo ejecutó, pudiendo bien, por supuesto, anular ese acuerdo o evitarlo. Intelectuales y ciudadanos influyentes de la época protestaron airadamente en contra de la demolición de la iglesia matriz, mientras que el obispo Monseñor Jerónimo Mondoñedo dicen que observaba tristemente y con impotencia la demolición de la iglesia matriz. Otros dicen de que el obispo Jerónimo Mondoñedo estuvo en ese acuerdo para que se demoliera, pero por su condición de obispo católico no habría ninguna explicación para esta razón. Tradicionalmente se comentaba que ahí había un tesoro, y esta versión sale de la obra Mitos y Leyendas y Tradiciones Lambayecanas, escrito en el año de 1935 con la autoría de José León Barandiarán. Después de la demolición de la iglesia matriz, por más que escarbaron con palas, maquinaria, nunca se encontró ese fabuloso tesoro que decían que los caciques habían enterrado ahí para esconderlo de la corona española. La iglesia matriz, de estilo renacentista, con hornacinas de ese estilo, y luego también con la inclusión del barroco, teniendo peanas y un frontido con volutas que caracterizan a este estilo arquitectónico, fue una de las joyas históricas de Chiclayo. La mejor descripción que hemos podido encontrar es la de Belis Beltrán Centurión, publicado en el semanario Expresión, en donde da una descripción cuasi completa
de los estilos arquitectónicos y la distribución de la iglesia matriz. El ex monasterio de los franciscanos, que va a la par que la iglesia matriz, se construye por real cédula del 17 de septiembre del año de 1585, con el nombre de Santa María de la Concepción del Valle de Chiclayo, bajo la dirección de Fray Antonio de la Concepción de la Orden Franciscana. 3 años después, en el año de 1588, los caciques de Cinto, Coyique y Forasteros no solamente donan el terreno donde se construiría el ex monasterio y la iglesia matriz, sino que también dieron dinero y manos de obra para tal fin. La demolición de la iglesia matriz, que se ubicaba justo donde hoy se erige podríamos decir, el fracasado proyecto del edificio Ubicentro, que no llegó ni siquiera a terminarse, rondan ideas y rondan cuentos de que ahí habitan almas en pena, que a las 12 de la noche se aparece una monja en el primer piso en los baños, que un niño a partir de las 12 de la mañana empieza a llorar. Cuando estaba en construcción el edificio Ubicentro, se sucede también el derrumbamiento de una pared de adobe contigua, que trajo como fatal resultado que esta pared aplastó a 3 niños que estudiaban en un centro educativo que ahí funcionaba. Recordando que también este claustro, ahí también funcionó el Colegio San José, con su recordado árbol de limón que los estudiantes recordaban. Toda una manzana era de propiedad de la Orden Franciscana y ahora una parte pertenece al Colegio San José, en donde todavía hay restos de construcciones y arquitectura del ex monasterio de los franciscanos, que es el objetivo de los chiclayanos poder restaurarlo y ponerlo nuevamente en vida y en valor para el turismo. Posiblemente pueda funcionar ahí un archivo, un museo histórico y, como proponemos, quizás hasta con un restaurante gastronómico netamente con gastronomía regional. Dentro de este contexto, don Carlos Castañeda y Parraguirre fue sepultado en el cementerio en donde hoy se ubica la urbanización Patasca. Hoy mismo, algunos moradores de esta urbanización suelen escuchar ruidos extraños y dicen que también almas en pena deambulan, principalmente de noche y de madrugada. Son tradiciones orales, por supuesto, que todo pueblo en el mundo tiene. Y en esta urbanización Patasca se ubicaba el primer y el gran cementerio que tuvo Chiclayo. Dicen que un guardián percibió los sonidos en uno de sus nichos y en lugar de ir adentro del cementerio salió a gritar y avisar a los ciudadanos, a la gente, a los vecinos, de que estaban golpeando en uno de sus nichos. Muy tarde fue, porque cuando identificaron el nicho, lo rompieron y lo abrieron el cajón y encontraron el féretro del exalcalde Carlos Castañeda y Parraguirre, aruñado, rasguñado en el rostro, obviamente por posible desesperación por querer salir, y se concluyó que el señor Carlos Castañeda había fallecido por catalepsia, es decir, era cataléptico, una muerte no finiquitada,
Así lo sepultaron prácticamente vivo. Algunos aducen al karma y las historias rondan alrededor y en derredor de esta historia triste de Chiclayo, de haber perdido su iglesia matriz. Esta iglesia contenía tesoros de oro, de plata, pinturas al óleo de la época colonial. Y la iglesia fue desvalijada prácticamente antes de su destrucción. Principales familias de Chiclayo se hicieron dueños de cada uno, como diciendo que lo tenían provisionalmente. Y hasta hoy, desde el año de 1961 han pasado 64 años y ningún vecino ha tenido el decoro de ir al obispado y entregar y devolver los bienes que habían en la iglesia matriz. Seguramente todavía en algunos hogares chiclayanos, de los chiclayanos antiguos, permanecerían algunos de estos valiosos objetos y muestras de arte. La iglesia matriz de Chiclayo y el ex convento o el ex monasterio, porque nunca vivieron monjas ahí sino frailes, por eso le digo monasterio de los franciscanos, espera ojalá su pronta restauración. Y de la iglesia matriz solamente quedarán recuerdos y las fotos que aquí os entrego. Maeda, canal.